Se nos ha pedido digamos, hablar y exponer el tema sobre beneficios penitenciarios, y en forma particular sobre el tema de la redención de la pena por el trabajo y por la educación. Vamos a hacer una introducción un poco general respecto a lo que constituyen los beneficios penitenciarios, vamos con algunas cosas particulares, y de ahí vamos a ingresar con, digamos, ya énfasis a lo que vincula o lo que trata el tema de los beneficios de la redención, tanto por el trabajo como por la educación. ¿Ya? Entonces, en esa línea más o menos va a discurrir nuestra exposición de esta noche y esperemos que sea esto de todo útil para vuestro trabajo. Como siempre, hay que hacer algo de memoria, hay que hacer algo de historia, porque todo lo que pasa en la actualidad, en la legislación, muchas de las cosas que se vienen legislando, además, no es nada nuevo. Somos un país en el que las andaduras legislativas vienen de corsi y corsi, ¿no? Es decir, como van y vienen. Algunas cosas las volvemos a repetir. Parece mentira que durante eh, decenios, por decir, digamos, una época un poco limitada, tiempo de los 90 al 2000, cuando muchas cosas se regulaban, creíamos que no estábamos dentro de un Estado de Derecho y que se venían superando por el año 2000 en adelante, deberían volver a suceder, y en la actualidad muchas de esas cosas vuelven a repetirse, poniendo en cuestión todo lo que corresponde al Estado de Derecho, o como denomina nuestra Constitución, el Estado democrático y social de derecho que corresponde y que debería prevalecer. Bueno, más allá de todos los problemas, no todo se pinta de gris, no todo es oscuro. Hay muchas cosas que se pueden rescatar. Digamos, es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y la idea es más o menos también rescatar en esa perspectiva muchos de los alcances que se han establecido en torno a lo que corresponde a los beneficios penitenciarios, pero no solo al tema de los beneficios penitenciarios, porque de hecho ya seguramente ustedes, como han podido apreciar en muchas clases, es el contexto del entramado de establecer alternativas a la pena de privativa de la libertad. No será en todos los casos. De hecho, todavía nuestra legislación resulta siendo bastante draconiana cuando recoge determinados ilícitos penales, y a los jueces que nos tocan imponer penas, muchas veces nos duele bastante, cuando tenemos esos casos, imponer penas tan graves, ¿no? Porque de todas maneras, pese a que existen un conjunto de beneficios, pese a que existen un conjunto de alternativas para reducir la reclusión de una persona, es decir, la privación de su libertad, evidentemente esto a veces no es suficiente. Ojo, siempre pensando de cara a la resocialización, no olvidando a la víctima, porque de hecho siempre escucho, y esto hay que ser, digamos, siempre hay que tratar de ver todo el panorama. Siempre escucho que a veces los jueces solamente nos preocupamos de los delincuentes, es decir, de quienes han cometido el delito, y nada más ajeno de la realidad, porque la lógica de entonces, cuando hablaba Feuerbach, que el Código Penal es la carta magna del delincuente, es decir, y por lo tanto todas las normas se establecen para efectos de garantizar al ciudadano frente al Leviatán, que resulta siendo el Estado, como también lo decía Hobbes en su momento, no es lo que sucede en la actualidad. De hecho, nuestro Código Penal y sobre todo el Código Procesal Penal es bastante intuitivo en torno a lo que corresponde a la víctima. Que esto se lleve a cabo realmente en la sociedad es, digamos, un tema que corresponde a la tarea de cada operador jurisdiccional. Y por otro lado, que esto también se lleve a cabo en el marco de la ejecución penal es otra cuestión que también corresponde debatir y tenerlo en cuenta en cada caso. De hecho, hace poco, con una experiencia, una vez que tuvimos la posibilidad de estar en, digamos, Estados Unidos con algunas eh, estancias en los órganos jurisdiccionales, en este caso de Williamsburg, tuvimos la posibilidad de verificar, por ejemplo, el sistema de ejecución penal en Estados Unidos, donde la aprobación también incluye en este contexto
un sistema de evaluación en favor de la víctima, es decir, cuando se establecen reglas de conducta para efectos de que éstas sean seguidas, a efectos de que, por ejemplo, se conserve la libertad de quienes están sometidos a reglas de conducta y, sobre todo, también el contexto del pago de la reparación de civiles. Situación similar respecto a quienes se encuentran recluidos, donde resulta también bastante importante el contexto de la verificación de esta situación. Y claro, hoy por hoy creo que lo que corresponde establecer en el marco de ejecución penal, con todas las limitaciones, con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema, siempre es verificar el contexto de resocialización que pueda tener el individuo. Resocialización que involucre, que conlleve establecer un alcance hacia la sociedad en general, porque lo que queremos es que haya personas que puedan reinsertarse en la sociedad para obviamente contribuir en ese marco al bienestar general, bienestar común y en su contexto también verificar el bienestar de la víctima, ¿no? Entonces esa es la lógica. Bueno, y en esa lógica precisamente es que en el marco de el Código Penal de 1924, porque esto no surge como una norma de ejecución penal, esto surge dentro del marco de la regulación del Código Penal todavía entonces de 1924. Y van a ver que esto que puede parecer anécdota, que esto que puede parecer historia, en realidad conlleva incluso en algunos casos a entender por qué el Tribunal Constitucional en sus inicios, digamos, digamos obviamente de la época ya postdictadura, en sus inicios establecía que las normas de ejecución penal eran normas sustantivas, ¿no? Entonces, digamos, esta lógica de entender que es norma sustantiva es porque precisamente en el marco de la historia, los beneficios penitenciarios, que no tenían obviamente ese nombre, en su inicio fueron regulados en el marco del Código Penal de 1924, ¿no? Después eso ha ido variando. El tribunal, como ustedes saben, tiene más una concepción de carácter procesalista, donde se aplica la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que la norma vigente es la que se aplica al momento de plantearse la solicitud, pero que no es la línea que sigue nuestra Corte Suprema y obviamente, creo yo, en mayoría, si no es, digamos, por todos los magistrados, del Poder Judicial, donde nosotros más bien nos eh, vinculamos a una concepción mixta, ¿no? Donde no tiene, digamos, naturaleza sustantiva, donde no existe una naturaleza procesal, sino más bien que tiene una naturaleza dual, que esto rige a partir de la imposición de una condena firme, que es además posteriormente la lógica del entendimiento del Código de Ejecución Penal cuando implementa el artículo 57A en marco de este código. Entonces, vamos, en este entendido, entonces, el entender la historia, el entender los antecedentes de los beneficios penitenciarios, tiene una razón de ser. Volviendo al tema de la historia, allá esto fue, digamos, por la época también ciertamente de la dictadura. Eh, yo no sé si calificarlo, yo no he vivido ese tiempo de la dictadura de Velasco, he escuchado muchas cosas buenas, pero ustedes sabrán, y la gente seguramente que ha vivido ese tiempo podría dar fe o no de que si ha sido así o no. Esto no me corresponde ahora mismo hablar, no soy historiador, he leído algunas cosas, pero prefiero reservarme todavía los juicios de valor. Creo que han existido cosas buenas. De hecho, hay un grupo bastante dedicado a estudiar esto que hablan sobre la revolución y la tierra. Es porque precisamente es uno de los contextos que ha involucrado esta dictadura por Velasco. Pero en ese contexto es que también se plantea la posibilidad de establecer los beneficios penitenciarios denominados, reitero, no como tales, sino como periodo de prueba, ¿ya? En ese contexto, el periodo de prueba que se establece o se incorpora un conjunto de lo que ahora conocemos como beneficios. Y en forma particular se establece la redención de la pena por el trabajo y la posibilidad de trabajar fuera del establecimiento en el día y pernoctar en la cárcel durante la noche.
Hay obviamente los permisos de especialidades y también hay liberación condicional. La liberación condicional, para aclararlo, equivale más o menos a lo que nosotros conocemos en la actualidad a liberación condicional en stricto sensu y también a la semilibertad. Lo que ahora nosotros conocemos como semilibertad y que entonces se establecía no es lo mismo que ahora tenemos. Esto es como dice Shrek, una cosa era de día, es decir, la persona salía fuera de los establecimientos, trabajaba en libertad y durante la noche tenía que volver a los establecimientos penitenciarios. Yo muchas veces he repetido esto que en la actualidad creo, y con la poca fe en la resocialización que tenemos, creo que va a estar bien difícil que en la actualidad es simplemente un sistema de eh, reclusión semiabierta, ¿no? Es decir, que las personas puedan trabajar durante el día fuera y durante las noches vuelvan hacia los penales. Bien difícil. Pero eso es lo que teníamos entonces, allá por el año 1969. Cuando se habla de la redención de la pena, en ese entonces también lo que se hace es solamente verificar la redención de la pena por el trabajo. Es decir, no se establecía en el contexto de ese tiempo la redención por la educación. Claro, lo que pasa es que si nosotros verificamos además el sistema de educación, eh, digamos, sobre el tema de la antropología y la pedagogía para adultos, es un tema que también es nuevo, ¿no? Yo no sé si por acá hay educadores en el grupo, pero también ese es un tema que revoluciona, digamos, el sistema de educación y por lo tanto incide, entre otros, a los sistemas de reclusión, a los sistemas penitenciarios, donde se considera que no solamente las personas ingresan a las cárceles, digamos, para ser privados de su libertad y eventualmente, en su caso, trabajar si es que consiguen los cupos respectivos, sino que también necesitan en sus contextos educarse, es decir, en muchos casos, como no tienen preparación, tienen que concluir sus estudios primarios o secundarios, estudiar una carrera técnica, estudiar algún programa de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, se verifica la posibilidad después de introducir esta redención que no solamente contemple el trabajo, que reitero es lo que se recogía al principio, y después se viene modificando ya con el contexto de la educación. Cuando se incorpora el Código de Ejecución Penal, ya por el año 1985, ya se regula los beneficios penitenciarios con el nombre propio tal. Se incorpora, entre otros beneficios, también el tema de la redención y como ustedes podrán notar la redacción antes de la modificatoria, también se establece la redención por el trabajo y luego por el tema de la educación. Vamos a pasar esto y vayamos a un aspecto sumamente importante. Doctores, cuando nosotros hablamos sobre el tema de de los beneficios penitenciarios, de la ejecución penal, tenemos sin lugar a dudas que referirnos también al fundamento constitucional, porque de todas maneras saben ustedes que en el marco del derecho, si ustedes quieren verlo como disciplina, pues válido. Si ustedes quieren verlo como ciencia, también. Pero en todo caso, en el marco del derecho, del ordenamiento jurídico, lo que ha sucedido, llamemos después de la época de las posguerras, ¿no? Lo que ha sucedido es que más o menos la Constitución se irradia sobre todos los ordenamientos jurídicos, sobre el ordenamiento penal, civil y qué duda cabe también sobre el ordenamiento de ejecución penal. En nuestro caso, es decir, en el caso de Perú de forma particular, el artículo 139 en el inciso 22 establece los fines de la pena, es decir, la función que debe cumplir la pena. Aquellos amigos que tienen cierta afición por la dogmática penal verificarán entonces que el establecimiento de una función de la pena en el marco de la Constitución, como también lo tenemos en el artículo 4 del título preliminar, para efectos, por ejemplo, de tutela de prevención general de carácter positiva, van a poder verificar que nuestra Constitución entonces ya contempló, sabiendo, sin saber, pero la concepción teleológica funcional del derecho penal.
¿Por qué? Porque básicamente lo que se persigue a partir de la imposición de la pena, en este caso, es una función preventiva, protectora y resocializadora. En el caso de los dos primeros, evidentemente es esa referencia al contexto de la función preventivo de carácter general, es decir, esta función preventiva por el cual se establece, dependiendo nuevamente de cuál concepción abracemos, por un lado, la protección de bienes jurídicos y por otro, el tema de la vigencia de la norma, ¿no? Dependiendo, reitero, de la concepción que abracemos. Y en cambio, en el caso del último, hace referencia a la función preventivo de carácter especial, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí lo que se busca es que la persona que va a cumplir una pena, efectivamente, al ser internado, al cumplir esa pena, termine resocializándose. Y después, a partir de esto, como señala el artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal, se reeduque, se rehabilite y por lo tanto se reincorpore a la sociedad. Esto es lo que se entiende por la función de resocialización, o las tres populares Rs, como se señala. Ahora, esta lógica de la Constitución, reitero, eh, ya deja de lado, es decir, ya deja sin posibilidad de discutir concepciones como la función preventivo general de carácter negativo, función preventivo especial de carácter negativo, en el cual las penas cumplen funciones intimidantes, ¿no? Inocularizadoras, por lo tanto también se constituyen como una medida de aseguramiento y en algunos casos como una medida de, cuando se trata, por ejemplo, de prisión preventiva, de anticipación de pena, ¿no? Concepciones que, por cierto, son alejados de nuestro Estado de Derecho. Pero no vamos a adentrarnos en los detalles de lo que involucra esto, que es más un estudio de derecho penal de parte general, pero que es bueno tener presente porque de todas maneras, cuando uno va a discutir el otorgamiento de un beneficio penitenciario, lo relevante, lo importante y en realidad incluso lo que debe verificar un juez al momento de otorgar o no otorgar un beneficio penitenciario es la resocialización del interno para efectos de otorgársele la libertad. Y ojo, digamos, esta concepción de la resocialización no solamente se da en relación al tratamiento penitenciario, es decir, a lo que ya se está ejecutando como pena, sino también incluso como prognosis de pena para cuando se otorga, por ejemplo, la reserva de fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, hay que concebir bien, hay que ser bastante conscientes y también bastante consecuentes cuando hagamos referencia al concepto de resocialización. Porque de hecho creo yo, hoy por hoy, es la clave para efectos del otorgamiento de un beneficio penitenciario. Pues además, vean ustedes, en alguna solicitud de beneficio penitenciario puede cumplirse con todos los requisitos formales. Puede cumplir con digamos, el tercio de la pena, la mitad de la pena, dependiendo de qué tipo de beneficio será, por ejemplo, para efectos de los beneficios extramuros. Puedes cumplir con haber pagado el 10% de la reparación, puedes haber cumplido con todos los requisitos de carácter formal. Pero no solo el juez evalúa aspectos formales para efectos de otorgar un beneficio penitenciario, sino el juez también evalúa aspectos, y esto es lo más importante, aspectos de carácter sustancial. Y esto, creo yo, no se concibe mucho por parte de quienes van a litigar ante un órgano jurisdiccional. El aspecto de carácter sustancial no es y no puede ser de otro modo que el tema de la resocialización. Así que hay que tener en cuenta eso, doctores, porque creo yo, yo no sé cómo irán en los otros distritos judiciales,
porque ese es un tema que si bien ya está incluso regulado en una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, yo creo que es un tema en el cual los jueces debemos enfocarnos y de hecho nos enfocamos muchas veces para efectos de otorgar o denegar un beneficio penitenciario. ¿Ya? Sigamos con lo que corresponde a la concepción sobre los beneficios penitenciarios. No es mi idea cansarlos con el tema de concepción, no es mi idea tampoco que asuman una concepción que consideren, digamos, de manera personal, opinión personal. De hecho, ahí tienen al final una opinión personal de lo que considero yo que puede concebirse, establecer cuando terminemos de hacer algún trabajo académico para incorporar, ahí está nuestra opinión personal sobre la concepción de lo que constituyen los beneficios penitenciarios. Ya, vamos a ir en parte por lo que ya establece la doctrina mayoritaria. La doctrina mayoritaria establece que los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de individualización de la pena, considerando para ello concurrencia de factores positivos en la evolución del interno que resulten coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. Ojo, cuando hago referencia a doctrina mayoritaria, no solamente hago referencia a la doctrina nacional, que sobre la temática son pocos. Es decir, me refiero a quienes realmente han escrito sobre la materia, ¿no? Entonces, también recogemos aquí la concepción desde la perspectiva comparada, sobre todo desde la perspectiva española, que también tiene ese sistema progresivo de tratamiento y que creo yo es la principal fuente de la cual nosotros nos hemos inspirado en la progresión del tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de progresión de tratamiento tanto para el régimen ordinario como para el régimen especial. En el régimen ordinario, nosotros tenemos el contexto de los pabellones, por ejemplo, porque así los denominan, los de máxima seguridad. Mientras van progresando los ponen en mediana seguridad, mientras van progresando los ponen en mínima seguridad. Y de ahí ya se encuentran usualmente expeditos incluso para acogerse a cualquier tipo de beneficio. En el caso del régimen especial, están el régimen A, B y C y van progresando de esa manera, ¿no? Entonces, esta lógica del sistema penitenciario, ese sistema de progresión, también es parte del sistema español. Entonces, por lo tanto, reitero, esta concepción de doctrina es lo que precisamente establecemos digamos, en el contexto de un sistema comparado, tanto del sistema interno como también del sistema comparado. Pero creo yo que quizás lo más importante que a ustedes les importe, es decir, porque más que citar autores como Esmolarana, entre otros, quizás lo que más les importe a ustedes es saber lo que dicen respecto a los beneficios penitenciarios las entidades que se encargan de administrar justicia, y entre los cuales evidentemente resaltan dos: por un lado el Tribunal Constitucional y por otro el tema de la Corte Suprema. Van a verificar y por qué necesariamente los dos, de acuerdo a la concepción. Esto tiene su razón de ser en la concepción. Vean ustedes, en el caso del Tribunal Constitucional, la concepción que tiene de los beneficios penitenciarios señala: no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Es decir, vean ustedes, artículo 139, inciso 22 de la Constitución. Es decir, hay un amparo constitucional, pero ese amparo constitucional no se estatuye como un derecho fundamental de los internos, sino es una garantía que se establece ahí para los internos. Explica el Tribunal Constitucional y dice: a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que pueden ser limitadas. ¿Por qué? Lo que pasa con las garantías es que más bien aseguran determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas, ¿no? De tal manera que, dice, cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de accesos a los mismos
debe obedecer a motivos objetivos y razonables. Vamos a traducir esto lo que señala el Tribunal Constitucional. Miren ustedes, si fuera un derecho fundamental, que es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, cualquier persona podría recurrir, digamos, ante cualquier juez mediante un habeas corpus, si no está vinculado a la libertad, mediante un amparo, ¿no? Para efectos de que se le tutele el beneficio, en este caso, el derecho de acceder a ese beneficio penitenciario, ¿no? Este sería un derecho fundamental. El derecho fundamental lo que persigue es la mayor realización posible, ¿no? Es decir, si tenemos un derecho de educación, no es que nos van a dar, digamos, toda la educación de mejor calidad y de manera gratuita, etcétera. Se dan, en el caso de los derechos, se desarrolla en la medida de lo posible, ¿no? En la mayor medida de lo posible. Salvo determinados derechos que pueden formar parte del jus cogens, que en realidad deberían ser respetados de manera casi absoluta, ¿no? Digo casi absoluta porque en realidad la teoría relativa de los derechos fundamentales creo que es lo que en la actualidad impera y por lo tanto no, se señala que no hay ningún derecho absoluto. Pero esta es otra discusión. Vamos a establecernos en que los beneficios penitenciarios, si fueran un derecho fundamental, serían exigibles, serían reclamables por cada una de las personas que quieren acogerse, que quieren acceder a un beneficio penitenciario. Y tendría que otorgársele, tendría que establecerse dimensiones de la concesión de estos beneficios penitenciarios y otorgarse. El Tribunal Constitucional dice, no es así. No hay un derecho a que se le concede a una persona un beneficio penitenciario. De ninguna manera. Los beneficios penitenciarios no son derechos. ¿Qué son? Establece el Tribunal Constitucional. Dice, son garantías. Y ahora uno se pregunta, ¿garantías de qué? Garantías de que efectivamente este fin de la pena que ha sido establecida en la Constitución, ¿no? El fin de la resocialización, es una garantía de que se va a viabilizar en el caso en concreto. ¿Y cómo se va a viabilizar? A través de la progresión de la resocialización. Así como se verifica la progresión de la resocialización de un régimen a otro, en el caso de los beneficios penitenciarios también es una progresión de un régimen cerrado, es decir, de una persona que se encuentra recluida a seguir cumpliendo con la pena en libertad, porque no es que la persona, por ejemplo, si accede a una semilibertad, si accede a una liberación condicional, no es que deja de cumplir una pena, sigue cumpliendo la pena, solo que en libertad y sujeto a determinadas reglas de conducta. Esto, por ejemplo, si se trata de beneficios extramuros. En el caso de las redenciones, de igual manera, no es que deje de cumplir la pena, sino compensa la pena a partir de la realización de trabajo o de la educación. O en el caso de los otros beneficios penitenciarios intramuros, por ejemplo, que viabilizan los encuentros íntimos, que viabilizan los permisos de salida, no es que en estos casos también permitan o establezcan un contexto de derechos, sino más bien que viabilizan la resocialización a partir del financiamiento de la familia, a partir del financiamiento de otros intereses, de otras proyecciones de la personalidad. Por lo tanto, los beneficios penitenciarios lo que van a permitir es una progresión, es decir, un avanzar en el contexto de la resocialización del interno. Y si esto es así, lo que está señalando es, mira, no es un derecho fundamental, es una garantía, y como garantía, es decir, como un procedimiento, en este caso como un método para efectos de progresar o permitir la progresión y la resocialización de las personas, puede establecer requisitos, puede establecer límites para efecto de su otorgamiento, de su denegación, revocación, lo que quiera. ¿Ya? Porque esto es totalmente limitable y totalmente regulable por la norma. Eso es lo que señala el Tribunal Constitucional. Ahora, y entonces, ¿por qué vamos al Tribunal Constitucional? ¿Por qué vamos a un proceso de habeas corpus? Porque normalmente los beneficios penitenciarios se van al proceso de habeas corpus.
habeas corpus correctivo, un habeas corpus restringido, dependiendo de cuál sea la vulneración. ¿Por qué vamos a un habeas corpus? Porque lo que te está diciendo además y a continuación es que si bien es un instituto que en este caso es limitable, es restringible, por lo tanto regulable en torno a su otorgamiento, no en un determinado caso, lo cierto es que esto no puede ser de manera discrecional, sino que debe obedecer a motivos objetivos y razonables, de tal manera que el otorgamiento del beneficio penitenciario, para decirlos en términos mucho más sencillos todavía, no pueden ser establecidos de manera arbitraria. De tal manera que cuando se vaya o se establezca un beneficio penitenciario de manera arbitraria, en este caso puedes recurrir al proceso constitucional. Eh, ¿Por qué? Porque la lógica es que el otorgamiento o la denegación de un beneficio penitenciario esté justificado en razones. Y esta es la lógica precisamente del otorgamiento, ¿no?, de los beneficios penitenciarios. Reitero, desde la perspectiva del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Este es el entendimiento. Creo que esto es importante también tenerlo presente, porque en muchos casos, digamos, hasta ahora, cuando se deniega o se concede un beneficio penitenciario, muchas veces se recurre todavía al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es importante saber. Ahora vayamos al contexto de la concepción de la Corte Suprema, porque claro, ya saben ustedes, solamente voy a ir al Tribunal Constitucional cuando resuelto en la vía ordinaria, el juez me lo ha denegado arbitrariamente o de manera injustificada, ¿no? Entonces, solo así me voy al TC, porque considero yo o que ha sido arbitrario o que es injustificado. Es decir, la justificación que me da por lo pronto o de pronto no se compagina con esta garantía que busca la resocialización, ¿no? Ahora, en la Corte Suprema, digamos que por ahí no han tenido mucho problema, porque precisamente nosotros somos los que otorgamos o denegamos el beneficio. Entonces, nuestra concepción más bien está vinculada a qué se otorga o no se otorga. Entonces, en esa misma lógica, la Corte Suprema se ha manifestado y ha dicho, bueno, los beneficios son derechos subjetivos del interno. Que no es lo mismo que derechos fundamentales, son derechos subjetivos, es decir, que pueden solicitarse, que pueden concederse, pero que de ninguna manera son fundamentales. Pero así como son derechos subjetivos, ¿ya? En su contexto, lo que también hay que tener en cuenta es que no son absolutos, sino que pueden ser limitados o condicionados al cumplimiento de una serie de requisitos legalmente impuestos. De suerte que su concesión, es decir, que si fuera un derecho subjetivo automático, esto debería darse de manera inmediata. Solicito beneficio, tome su beneficio, ¿no? Es como cuando uno compra algo, paga y se le entrega de manera inmediata. No, esto no pasa en el caso de beneficios. No hay una otorgación, un otorgamiento automático, sino más bien se constituye en un modelo de libertad a prueba, directamente fundado en las metas resocializadoras. Esto me hace recordar bastante lo que se conoce en el sistema norteamericano, sobre todo respecto del sometimiento a prueba. Pero ojo, el sistema a prueba norteamericano no solamente está vinculado hacia las personas que están internadas en un establecimiento penitenciario, sino también a las que se encuentran en libertad. El sometimiento a prueba equivaldría para nosotros tanto a las alternativas a la pena privativa de libertad, es decir, suspensión de la ejecución de la pena, reserva de fallo condenatorio, como también a los beneficios penitenciarios en estricto sensu, que en este caso corresponde a la semilibertad o liberación condicional. Eso para aclarar. Entonces, esto lo ha señalado el Tribunal Constitucional después de una discusión bien larga que hubo con el entendimiento que era parte del derecho penal sustantivo, con el entendimiento que había del
eh, derecho procesal, la cláusula rebus sic stantibus del Tribunal Constitucional, y después, además de un conjunto de líos, por decirlo así, entre comillas, sobre la aplicación legislativa de un conjunto de normas que limitaban la concesión de los beneficios penitenciarios, dentro de los que resaltan, si ustedes se acordarán, no son tan jóvenes, digamos, dentro de los que resaltan la ley llamada Ollanta, ¿no? En su momento, ley Ollanta, se decía, que había sido establecido supuestamente una norma para favorecer a Antauro Humala, ¿no? Que es el hermano de entonces presidente, porque fue también en la época del presidente Ollanta Humala, que se expidió una norma supuestamente para beneficiar. Nada más extraño a la realidad porque, de acuerdo a lo que ustedes habrán podido constatar posteriormente, es que al final Antauro Humala terminó cumpliendo toda su pena, claro, con redención, finalmente terminó cumpliendo toda su pena y no accedió a ningún beneficio penitenciario. La lógica de esta más bien era evitar un conjunto de reyertas que entonces se establecía, porque dio como 4 normas en el marco de la la previsión de la ley 30.076 y la 30.077 y otras más que establecían un conjunto de prohibiciones para efectos de acceso a los beneficios penitenciarios. Entonces, ya en ese momento se estaban produciendo varias reyertas. Entonces, la lógica de establecer la ley conocida como ley Antauro era básicamente para calmar y decirles, bueno, aquí no les va a afectar nada porque esta norma va a entrar en vigencia para los que cometan el delito en adelante. Es decir, nuevamente dando calidad sustantiva a las normas de ejecución penal, pero que después se fue dejada de lado y obviamente reiteramos desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que luego ha sido norma, como señala ahí Gustavo Palomino, la 57A, viene a ser ya el entendimiento mixto, es decir, la concepción mixta, donde las normas de ejecución penal vienen a tener una naturaleza especial que se configura o que se encuentra vigente a partir de la sentencia firme. ¿Ya? Yo les voy a dejar ahí el concepto de mi opinión personal que en buena cuenta recogen todo este desarrollo que hemos visto en el sistema comparado y también de lo que se establece a partir de la jurisprudencia, pero de todas maneras, como ustedes van a tener acceso a la diapositiva a través de la organización, porque esto es así, las cosas están para compartir, por favor, ahí van a tener acceso a todo esto. Y más, y ya se los voy adelantando, porque el líder hecho, digamos, las promociones sobre los cursos, más porque de todas maneras siempre es bueno considerar estas tablas, ¿no? Donde se encuentran los delitos que se pueden aplicar 2 por 1, 5 por 1, 7 por 1, etcétera, como también las que se encuentran prohibidas, ¿no? Esto a veces, hasta ubicar la norma, siempre es un poco difícil, así que eso también le va a ser bastante útil con fines prácticos. Vamos ahora a la clasificación de los beneficios penitenciarios. En el marco de los beneficios penitenciarios usualmente encontramos dos. Aquellos que se conceden mientras el interno se encuentra dentro del establecimiento penitenciario, que lo que se conoce como beneficios intramuros, ¿ya? Dentro de los cuales está permiso de salida, visita íntima, los permisos para trabajar horas extras, para realizar labores especiales, para efectos de realizar visitas especiales o para efectuar alguna gestión con visos a obtener luego un beneficio penitenciario, etcétera. ¿Ya? Estos que no involucran de ninguna manera la liberación anticipada del imputado, ¿ya? Beneficios que van a cumplirse durante la ejecución de la pena. De los otros, es decir, diferenciándolos de los otros que se conocen como beneficios extramuros, donde en estricto sensu debería estar la semilibertad y la liberación condicional, porque obviamente esto involucra el escarcelamiento, es decir, la salida del interno del centro de reclusión. ¿Para qué? Para que precisamente se o continúe su resocialización en libertad. A esto, ya con el decreto legislativo 1300, se ha añadido lo que corresponde a la conversión de penas privativas de libertad,
que en principio es una pena alternativa, pero que adicionalmente también se constituye como un beneficio, porque en la lógica que existe un determinado tiempo todavía por cumplir y que puede ser objeto de conversión, también es susceptible de ser acogido. Y donde adicionalmente se encuentra o ha sido acoplado la redención de la pena por la educación y el trabajo. Gustavo Palomino pone en cuestión, dice, son beneficios intramuros y no extramuros. Vamos a explicar por qué decidimos colocarlo, mi estimado Gustavo, dentro de los beneficios extramuros y no intramuros. El contexto de los beneficios intramuros tiene su razón de ser en el adecuado ordenamiento, ¿ya? O en la corrección de la ejecución de la pena. No vincula de ninguna manera acortamiento de penas ni tampoco excarcelación. Lo único que se quiere es corregir situaciones durante la ejecución de la pena. Por eso se llama estrictamente intramuros. ¿Cuál es la finalidad de estos beneficios penitenciarios intramuros? La finalidad de estos beneficios básicamente es la viabilidad de otros intereses constitucionales que el interno ve restringidos por estar privado de su libertad, que obviamente no son limitados, digamos, no son parte de la naturaleza de la pena. Por ejemplo, cuando uno le imponen una pena, no le dicen vamos a privarte de libertad y quitarte del lado de tu familia. Esa no es la lógica. Entonces, el beneficio, digamos, intramuro de permitir no solamente visitas familiares, que es el contexto de las visitas ordinarias, sino las visitas íntimas, permiten la realización y la supervivencia de la familia mientras el interno se encuentra privado de su libertad. Cuando se hace referencia al permiso de salida por el nacimiento de un hijo, por la muerte de un familiar, por la existencia de una persona con una enfermedad grave o incurable, etcétera, lo que estamos haciendo también es satisfacer otros intereses que vinculan a qué, nuevamente, a la viabilización de la familia en común, de la salud de los familiares o del propio interno, etcétera. Entonces, estamos viabilizando otras situaciones. Cuando verificamos, por ejemplo, que se otorgan otros permisos especiales para dar un testamento, para efectos de realizar alguna compra-venta, para efectos de gestionar por ahí algún trabajo, etcétera. Lo que estamos haciendo también, nuevamente aquí, es satisfacer o viabilizar otros intereses, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, etcétera. Esta es la razón de ser de los beneficios intramuros, es decir, la corrección o la viabilización de esos otros intereses que en puridad no son restringidos por la pena. ¿Ya? Esa es la razón de ser. En cambio, cuando se habla de los beneficios extramuros, como su nombre lo indica, es porque básicamente va a involucrar, digamos, por eso digo en principio, por eso digo en stricto sensu, la excarcelación, la liberación anticipada del interno, en principio, pero también involucra el contexto del acortamiento de la pena, es decir, una liberación anticipada. En todos los casos inciden digamos, los beneficios extramuros en qué? En la libertad personal del interno, es decir, en esa privación de la libertad que se viene efectuando. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es el interno, en su caso, recuperar de manera inmediata, con el establecimiento de algún beneficio, su libertad o en su caso, verificar o viabilizar que esa libertad que ha sido privada por la pena se vea nuevamente de vuelta en un tiempo mucho menor. Por eso es que también se prefiere acomodar la redención de la pena por expresión o trabajo en el marco de los beneficios extramuros, estimado Gustavo. Nelly dice, la redención de la pena puede ser acumulativa, es decir, puede un interno realizar redención de pena por trabajo y educación. Sí, en un caso muy especial, estimada Nelly. Vamos a verificar dentro de poco eso. Alex dice, para que el interno pueda dar algún poder notarial, ¿a qué beneficio penitenciario tendría que acogerse? El beneficio intramuro, que en este caso es permiso de salida, estimado Alex Portillo. Bien, ahora, ustedes podrán verificar y por qué no estoy siendo enfático
en que la redención de la pena por la educación o el trabajo es un beneficio en stricto sensu extramuros. ¿Por qué? Porque digamos, el beneficio de redención tiene doble viabilidad. Por un lado, viene el acortamiento de la pena, es decir, el de disminuir el tiempo que se va a ejecutar la pena privativa de la libertad, por un lado, pero por otro lado, viene también como una condición para adelantar el otorgamiento de otros beneficios que sí son en estricto sensu extramuros, cuáles la semilibertad y la liberación condicional. Estoy seguro que algunos de los que se encuentran en esta sala han llevado ya alguna solicitud de beneficio penitenciario y habrán podido verificar que, por ejemplo, digamos, para demostrar, para acreditar que se ha cumplido con el tercio de la pena, con la mitad de la pena, no solamente se contabiliza la pena efectivamente cumplida, sino también la pena parcialmente redimida, ¿no? De tal manera que se suma la pena efectivamente cumplida como la parcialmente redimida y juntos pueden llegar a ser el tercio o la mitad de la pena para efectos del otorgamiento del beneficio penitenciario, ¿no? Por eso es que la redención de la pena podría tener una naturaleza especial, una especie de, digamos, beneficio extramuro, si se quiere, con efectos retardados, que es lo que pasa, es decir, no es que tú empieces a trabajar y ya estás acortando tu pena de manera inmediata, no, sino que vas a hacerlo en la medida que más adelante o te acojas a un beneficio como la semilibertad o liberación condicional o que finalmente te termines acortando tu pena definitiva. Entonces, por ahí que podría tener quizás una especie de clasificación especial, pero no hay esto en la doctrina, no hay esto en la jurisprudencia, se conciben solamente los dos, intramuros o extramuros, y reitero, están en relación a los intereses que satisfacen. Los otros es básicamente verificar un tema de viabilización o realización de otros intereses constitucionales, en cambio los extramuros están vinculados específicamente al acortamiento de esta privación de la libertad que sufre el interno. ¿Ya? Entonces, por esa lógica, obviamente ahí está dentro. Dice Luis Alberto, si una persona es condenada por 8 años y cumplió 3 años de detención, ahora le acaban de condenar, ¿se puede pedir una sustitución para que no vaya al penal? Habría que verificar, mi estimado Luis Alberto, porque lo que pasa con la detención domiciliaria es que esta en realidad se produce por determinadas condiciones, es decir, porque precisamente la persona se encontraba en estado de gestación, porque sufrió una enfermedad grave incurable, etcétera, ¿no? Entonces, si esta es la lógica, obviamente ya lo que aquí corresponde no es tanto aplicar un beneficio penitenciario, lo que podría darse a partir de permisos especiales, si es que lo que corresponde, sino más bien lo que correspondería ahí establecer es más bien una suerte de viabilización del principio de humanidad, porque corresponde, bajo criterios de proporcionalidad, entender que la privación de la libertad no viabiliza otros intereses constitucionales como la salud, etcétera, ¿no? Entonces, ya es otro análisis en el marco del establecimiento o la ejecución de la pena en ese contexto, en puridad. Ahora, lo que hay en todo caso es pues, que a nivel del Ministerio de Justicia existe una comisión de indultos y gracias presidenciales, ¿no? Es decir, o sea, para este tipo de casos existe un procedimiento en cierto modo discrecional, ¿no? Cuando se establece esto, pero cuando hemos visto la sentencia del Tribunal Constitucional que anula, por ejemplo, el otorgamiento del indulto de Alberto Fujimori, no es tan discrecional, sino tendría que estar debidamente justificado, ¿no? Entonces, lo que en principio se puede entender como una especie de cuestión discrecional, en realidad siempre tiene que estar justificado, ¿no? ¿Cómo se obtiene el tercio de la pena de 7 años, 1 mes y 15 días? Ya, vamos a hacer algo matemáticos, no te compliques mucho, a 7 le quitas 6 años, ya vas sacando un tercio, que son 2 años, te queda 1 año, 1 mes y 15 días. A 1 año, que equivale obviamente a 12 meses, le quitas también nuevamente, eh, digamos, el tercio, ¿no? Y son 4 meses, ya vas teniendo 2 años, 4 meses. En este caso,
El mes tiene 30 días, más 15 son 45, un tercio de 45 es 15 días, entonces tienes ahí los 2 años, tienes los 4 meses y tienes los 15 días. Ahí está, mi estimado Cristian. Sé que los de derecho no estudiamos matemáticas, pero algo hay que saber en esos casos. Bien, Paul dice, ¿cuál es la diferencia entre derecho y beneficio del condenado? Mira, obviamente sé que haga referencia como beneficio del condenado porque en puridad una, un epígrafe eh, como beneficio del condenado no existe. Existe el beneficio penitenciario, pero no el epígrafe del beneficio del condenado, ¿no? Los derechos, en cambio, de las personas condenadas son varias. De hecho, tenemos a partir del tratamiento penitenciario un conjunto de derechos que deben ser respetados. A nivel internacional inspiran todos estos conjuntos de derechos las reglas Mandela, pero también existen otros tantos, ¿no? Que se regulan también en el Código de Ejecución Penal, pero los que corresponden en la propia Constitución, que mientras no se han visto restringidos por la pena, como la presunción de inocencia, que permite tratar a esa persona como culpable. En segundo lugar, el tema de la libertad personal, porque ya hacen que este caso se vea restringido o privado. Los demás derechos son totalmente realizables durante la ejecución de la pena. Ale dice, ¿pueden sufragar en las elecciones generales y ser candidato a los internos? Están privados en su contexto y esto ya no es parte de la regulación del Código de Ejecución Penal, sino más bien, digamos, de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Ya? Entonces, donde se establece que quien se encuentra recluido no puede ejercer sus derechos civiles, es decir, no puede candidatear. Así que esto, y aún cuando no estén internados, los que son condenados por determinados delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, tampoco pueden candidatear, ¿no? Ya, pero esto, reitero, ya no es parte del contexto de la pena. En su caso, digamos, privativa de libertad, porque es lo que estamos hablando, podría ser en determinados supuestos, si los tipos penales así lo recogen, la pena de inhabilitación, pero no es en puridad lo que corresponde desarrollar. ¿Cuánto tiempo debe pasar para adquirir beneficios sobre la redención de pena, ya sea por educación o trabajo? Inmediato, estimado doctor, a ver quién es el que, Daniel Sáenz, de inmediato. ¿Por qué? Porque en este caso apenas empiece a trabajar, apenas empiece a estudiar, ya se entiende que estaría redimiendo el contexto de la pena. Solo que si ustedes asesoran a algún interno que está, digamos, en ese proceso, deberían pedirles que verifiquen claramente si se encuentran en esa inscripción de las planillas, de los registros, para verificar que estén laborando por un lado. Pero por otro lado, en el caso de los que están estudiando, sí establece la norma, el reglamento de ejecución penal, que se cuente con los registros de aprobaciones de materias, ¿ya? Por lo tanto, esto sí hay que tenerlo bastante presente. Vamos a parar ahí un poco las preguntas. User, por favor, a ver si te vuelves a, a renombrar. Te repito, hay unos 3 puntitos ahí al costado de tu propia foto. Ahí puedes cambiar tu nombre. ¿Ya? Vamos a tratar de no hacer mucha referencia a casos particulares, ¿ya? Porque eso obviamente no creo que sea mi despacho. Actualmente yo no tengo ningún beneficio penitenciario en curso, pero de todas maneras siempre es algo que hay que evitar. Desde la perspectiva académica, sí les pido por favor que planteemos así las preguntas, ¿ya? Vamos avanzando, doctores, vamos avanzando porque ya vamos llegando a la hora y la idea es abarcar justo ahora la temática que se nos ha convocado. La redención de la pena por la educación y el trabajo. A ver, ¿qué permite este beneficio penitenciario? Permite a una persona privada de la libertad reducir, vean ustedes lo que decíamos con relación a los beneficios extramuros, reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario por realizar una actividad laboral o realizar una actividad educativa. Y aquí lo que les decía,
que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria. Obviamente, previamente registrada por la autoridad penitenciaria. En el caso, esto sobre todo de el contexto laboral. En el marco del contexto educativo van a tener que verificar adicionalmente que se cuente con los registros de las aprobaciones de materia. La otra pregunta que se me hacía hace un momento, ¿es acumulable? En principio, la redención no es acumulable cuando se realizan simultáneamente. Sí le pueden alternar, ¿no? Trabajo un mes al siguiente estudio. Trabajo el otro mes al otro estudio. Ahí sí, normal, no hay problema. Pero si se realizan simultáneamente, en principio, por regla general, no es acumulable. A excepción del interno que se encuentre en la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario y que cuente con 3 evaluaciones consecutivas favorables. ¿Ya? Es decir, a ver, para empezar, ustedes saben que hay 2 regímenes, ¿no? El régimen ordinario y el régimen especial. Los especiales, adiós, no van a poder redimir de manera simultánea. El de ordinario, sí, pero en el ordinario también tenemos 3 sistemas de progresión: máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. Mediana y máxima, adiós, no van a poder hacer de manera simultánea. Los de mínima seguridad, ¿van a poder redimir simultáneamente? Sí, pero ojo, tienen que tener 3 evaluaciones consecutivas favorables. Ustedes saben que las evaluaciones en este caso vienen siendo de manera semestral y en este contexto se entiende que tendría que pasar año y medio para que verifiquen y acumulen en estos casos la redención, tanto por el trabajo como por la educación. Entonces ahí y solo ahí, repito, de manera excepcional, corresponde la acumulación de la redención por el trabajo y la educación de manera simultánea, solo en ese contexto. Como ustedes saben, además, estos beneficios han sido modificados recientemente y precisamente ahí es donde se ha incorporado esta modificatoria de la posibilidad de aplicar de manera simultánea. ¿Por qué? Porque después que el Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en el marco del sistema de ejecución penitenciaria, nuestro Congreso ha evacuado un conjunto de normas de naturaleza sustantiva, de naturaleza procesal, de naturaleza de ejecución penal, efectos de viabilizar, digamos, en este caso, la desaturación, por decir un término, es decir, la liberación de las cárceles, ¿no? Porque las cárceles se encuentran actualmente bastante saturadas. Entonces, la lógica es que a partir de estas normas, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, que es emblemático para normas procesales, estableciendo que ya la pena no es 4 años, sino es 5 años, mínimo para efectos de otorgar prisión preventiva. Después, en el marco de sistema sustantivo, cuando se establece el contexto de conversión de pena, estableciendo baremos más altos. En el tema de la suspensión de la pena, baremos más altos. En el tema de la reserva de fallo condenatorio, igual, baremos más altos. Antes, por ejemplo, solamente se podría suspender cuando el máximo era 4. Ahora, por ejemplo, tenemos excepcionalmente hasta 8 años. Entonces, digamos, hay más posibilidad de que las personas no ingresen en el interior del penal. En el marco de la norma de ejecución penal, como precisamente a partir de permitirles acumular el beneficio de la redención, tanto por trabajo como por educación, como también, por ejemplo, reduciendo. Antes era solo 2 por 1 en la mayoría de delitos y ahora es 1 por 1. Entonces, el sistema de ejecución penal también ha sido, digamos, ampliado en esos contextos. ¿Para qué? Para evitar precisamente esa saturación de las cárceles que tenemos en nuestra sociedad. ¿Todos están conformes con eso? Digamos, todos aquellos que están conformes con la fe en la resocialización de las personas deberían estar eh, conformes. Pero no, el Ministerio Público, yo no sé si ustedes han visto, pero han empezado a sacar una especie de spots, ¿no? Una especie de propagandas, avisos, así diciendo que ahora el Congreso
Yo sé que hay cosas legítimas que hay que reclamar, pero ahora el Congreso ha sacado normas para que, por ejemplo, los criminales no vayan a la cárcel, porque antes eran 4 años y ahora se exige más tiempo para que vayan a ser internados. Es más, dicen, la Corte Suprema, con el Acuerdo Plenario 1 2019, ha señalado que se requiere un mínimo de 8 años de privativos de la libertad para que vayan a la cárcel, ¿no? Entonces, me parece una simulación del Ministerio Público. Yo he sido fiscal cerca de 6 años y siempre he tratado de ser bastante objetivo en mi labor. He sido fiscal titular, por cierto. Entonces, en esta lógica, yo creo que este conjunto de comunicados por parte del Ministerio Público no es lo más apropiado, no es lo más adecuado en un sistema donde se busca la plena vigencia de los derechos fundamentales, en un sistema donde la imposición de la prisión preventiva debe ser de carácter o de manera excepcional, en un sistema donde la resocialización debe primar y por lo tanto debe impedirse la imposición de penas cortas, porque las penas cortas no resocializan, y donde tampoco existan penas tan prolongadas, porque tampoco, así como las penas cortas y las penas prolongadas, tampoco resocializan. Tienen que estar en las medidas estrictamente necesarias, las penas, ¿no? Y en relación, sobre todo, al valor de los bienes jurídicos que son menoscabados a partir de la conducta delictiva. Entonces, esta concepción es la que yo manejo desde siempre. Quienes han podido seguir muchas de mis exposiciones seguramente han podido notar que yo en estos casos, por ejemplo, he citado varias veces al profesor Jesús María Silva Sánchez. Él tiene un librito sobre persona y política criminal, que fue anterior incluso al su libro sobre la expansión del derecho penal, que es mucho más famoso en relación a este otro librito, pero donde precisamente en uno de sus pasajes establece esta pérdida de fe en la resocialización y la inconmovilidad de las garantías, ¿no? Son dos cosas que se han ido perdiendo desde, es ahora, por cierto, es de fines del siglo pasado e inicios del presente ciclo. Entonces son cosas que en realidad deberían cambiar, deberían modificarse. Puedo estar cometiendo un error en relación a la fecha de la aparición de este libro, que es posterior a la expansión del derecho penal, pero de todas maneras, por ahí va mi concepción respecto a lo que involucra la imposición y la ejecución de la pena. Entonces, no estoy tan de acuerdo con estos comunicados. Pero bueno, volviendo a nuestra temática, lo que pasa es que también el marco de la redención se ha modificado. Reitero, antes era 2 por 1, lo más benigno hacia los internos. Ahora no. La mayoría de los delitos tiene un sistema de redención de 1 por 1, es decir, un día de trabajo o un día de educación por un día de pena. Siempre, ojo, acá dice la norma, siempre que el interno se encuentre en un régimen de mínima o mediana seguridad y que obviamente haya aprobado previamente la evaluación periódica. Después, en el marco del régimen de máxima seguridad, ya el sistema de conversión ya no es 1 por 1, sino es de 4 por 1. Régimen ordinario, por lo tanto, es 1 por 1 y 4 por 1. Pero también hay supuestos especiales de delitos que, por su propia naturaleza, se refiere a 125, a 128, 129, 153, 170, 179 y todos los que ven ahí. No los voy a nominar, por eso precisamente les vamos a pasar todas las diapositivas para que ustedes puedan entenderlos. Se establece que la redención de la pena por trabajo de educación ya se establece en un margen de 5 por 1. Y siempre que se trate de la primera condena, también en el caso del 296, tráfico de drogas, y 300 al 302.
Igualmente se aplica señala 5 por 1 cuando se trata de régimen cerrado especial, etapa C. Ojo, régimen ordinario llevas 1 por 1, 4 por mínima mediana seguridad, mayoría de delitos, 4 por 1 máxima seguridad, 5 por 1 para los delitos que están ahí previstos, vamos a enumerar todos, y 5 por 1 para los que se encuentran en la etapa C, que es lo que equivaldría más o menos a una mínima seguridad en el régimen cerrado especial. Entonces ahí. Pero ahí no acaba. También hay 6 por 1 de redención de pena por trabajo de educación en caso de otros delitos mucho más graves. Está el 107, que es el tema del parricidio, 108, homicidio calificado, 108A, homicidio calificado para condición de la víctima, 108B, feminicidio, 121B, un poco incomprensible, lesiones graves por violencia de género o violencia familiar, 200, 279G, por ejemplo, tenencia ilegal de armas, también un poco, digamos, incomprensible frente a otros delitos mucho más graves, ¿no? Donde se establece el régimen de 6 por 1. Igualmente acá también se dice que 6 por 1 cuando se trata de régimen cerrado especial en la etapa B, que es lo que equivaldría más o menos a una especie de mediana seguridad en el régimen cerrado especial. ¿Ya? Y por último tenemos el 7 por 1. ¿Cuándo se da? Cuando se trata de condenados reincidentes o habituales. Igualmente, cuando se trata de régimen cerrado especial de etapa A, que sería lo de máxima seguridad para ese régimen cerrado especial, ¿no? Entonces, vean ustedes, régimen ordinario pueden transitar 1 por 1, 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1. Régimen ordinario. En cambio, en el régimen cerrado, sí solamente va 4 por 1, perdón, 5 por 1, 6 por 1 y 7 por 1. Solo tres tipos de margen de redención. ¿Ya? En el caso de la educación o el trabajo. Vean ustedes, doctores, cuando hablamos de la ejecución también o de la acumulación y por lo tanto la ejecución simultánea, lo que quería también añadirles es que de acuerdo al reglamento, el mínimo, el mínimo de tiempo que se tiene que trabajar es de 4 horas. Por lo tanto, más o menos quien hace de manera simultánea, quien estudia o trabaja, prácticamente estaría ocupado todo el día, ¿no? Una especie de mente ocupada, pues, digamos, no sé si existe ese dicho, ¿ya? Pero, o me lo estoy inventando. Es mente ocupada de cuerpo sano, un tema así. Mente ocupada, persona resocializada o algo así, ¿no? Pero más o menos esa es la lógica de establecer el contexto de la ejecución de la pena en estos casos, ¿ya? Vamos verificando el contexto de la gráfica. Esto no es mío, esto sí lo recojo del Ministerio de Justicia. Eh, que es, reitero, de lo que se establece en el marco de la redención de la pena por trabajo o educación. Hay un manual, no es tan largo, cerca de 100 páginas en promedio, que tiene el Ministerio de Justicia sobre el tema de la aplicación de beneficios penitenciarios. Varios conceptos y dentro de los cuales también se recoge el tema de la redención y donde se establecen estos pequeños cuadros, ¿no? Ahora, ustedes van a ver que en realidad prácticamente no hay una diferencia en torno a la redención por el trabajo o por el estudio. Es el mismo cuanto. Aquí, como que han decidido hacerse el trabajito, de poner uno para el trabajo, otro por el estudio, pero en la práctica no hay ninguna diferencia. Si ustedes ven la contabilización, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Lo que sí parece que no se han enterado los amigos del Ministerio de Justicia es que, por ejemplo, aquí no se ha incluido el 6 por 1 para el régimen cerrado ordinario. Vean ustedes, si la reincidencia de habitualidad está el 7 por 1, ¿no? Esto está en el segundo cuadrito del lado derecho. Pero en el régimen cerrado ordinario llegaría solamente hasta el 4 por 1. 1 por 1, en mediana seguridad, mínima seguridad, máxima seguridad, 4 por 1. Pero ¿qué pasa? Si ustedes verifican el tema de
digamos, el tercer párrafo, van a verificar que hay 4 por 1 también, perdón, 5 por 1 cuando se trata de determinados delitos. Y en el siguiente párrafo, 6 por 1 cuando existen otros delitos. Por ahí, por ejemplo, cuando se hace referencia a feminicidio, ¿no? Entonces, por ahí que quizás no me parezca muy confiable, pero también tienen otros cuadros donde detallan un conjunto de delitos y valdría básicamente a ponerse todos los delitos del Código Penal. Pero creo yo que esto es un poco insulso a veces, ¿no? Entonces, si quieren confiar algo más, digamos, en lo que establece la norma, les remito a esta parte del cuadro que yo he elaborado y que sí he cuidado que esté conforme a la normatividad vigente, ¿ya? Entonces, esto de acá es referencial, pero de todas maneras también por ahí, si quieren, lo pueden tener presente. Así como cabe el contexto de la aplicación de los beneficios de redención en determinados cuántumos, también existe prohibición para que no se aplique, porque de hecho hay posibilidad de no aplicar la redención de la pena por el trabajo y por la educación. No es que todos los casos tengan redención de pena. Hay delitos en que van a cumplir la pena completamente, porque así como está prohibida la redención, también están prohibidas, por ejemplo, la semilibertad, la liberación condicional, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son estos delitos? El de crimen organizado, que no se ha modificado pese a toda la discusión que hay en el Congreso. Otro es los delitos de trata de personas, que aquí está en el 153 y 153A y así como se denomina el Código de Ejecución Penal, pero vean ustedes también el paréntesis. Lo que pasa es que estos ya no son delitos contra la libertad en 153 y siguientes, sino están en el 129A y siguientes del Código Penal. Esto ha sido modificado todavía el año pasado, en el mes de marzo, si no me equivoco, del año pasado. Así que esto ya tenemos que actualizarlo en el marco del Código de Ejecución Penal, pero todavía no lo hacen. No se ha modificado, no se ha hecho una concordancia, por eso les pongo ahí entre paréntesis, ¿no? Y también en los delitos contra la libertad sexual, capítulos 9, 10 y 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal. Ahí tampoco está permitido el otorgamiento de la redención por la pena, el trabajo o educación. Bien, esto es en líneas generales de cómo se aplica el tema de la redención. Procedimiento. Y antes de hablar de procedimiento, y que ya les voy dejando ahí, les voy a ir respondiendo algunas preguntas, porque de hecho hoy ya tenemos algunos minutos. Raquel dice, ¿esos estudios tienen algún costo? En principio, sobre esa parte, primera parte de tu pregunta, Raquel, no hay costos. El Estado, dentro del sistema de resocialización o reeducación que brinda a los internos, esto los brinda de manera gratuita. Solo tienen que alcanzar básicamente los cupos, es decir, eh, porque hay una especie de límite, tanto para el caso de los trabajos, es decir, para efectos, por ejemplo, que ingresen a los talleres, como también para efectos de que puedan recibir las clases que se imparten en determinadas materias, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Dice, en mínima seguridad, ¿tienen algún límite de tiempo de cadena para los beneficios? Tiempo de cadena, no sé a qué te refieres con ese término, pero si tu pregunta va si tienen que cumplir algún tiempo de pena, en principio no tienen que cumplir ningún tiempo. Básicamente lo pueden hacer desde el primer día que están cumpliendo la pena. Es más, hay personas que mientras están con prisión preventiva, y obviamente seguramente saben que van a ser condenadas y ya están, digamos, en estos casos trabajando o ya están estudiando al interior de los penales. Buscan la autorización para que lo hagan así. Y eso es totalmente viable. No solamente las personas condenadas, sino también pueden hacer las personas procesadas. ¿Ya? Lo que sí hay, digamos que te pasará un tiempo, es para la contabilización acumulativa simultánea. Entonces, eso sí requiere 3 informes favorables. Por lo tanto, tienen que pasar 3 semestres para efectos de que exista eso. Si no me equivoco, los informes son semestrales. Si me estoy equivocando y por ahí son trimestrales, entonces quizás ahí en todo caso los trimestres, ¿no? No, no recuerdo ahora mismo el
tiempo de los informes que emiten digamos, en los establecimientos, pero lo que yo he visto siempre a nivel de las audiencias, siempre ha sido informes semestrales. Bien, Iván Pastor pregunta, ¿qué tipo de estudios ofrecen el sistema penal peruano de los establecimientos de Lima? Eh, Creo que es variado, porque incluso yo conozco de personas que han estado internadas en establecimientos penitenciarios y han seguido, por ejemplo, estudios hasta universitarios. Así que el tema de la gama de estudios va a depender mucho, primero, de la disponibilidad del sistema penitenciario, porque de cajón ellos tienen algunos sistemas educativos, pero por otro lado también hay una firma de convenios para efectos de brindar educación a los internos, ¿no? Entonces, con un conjunto de becas, en algunos casos pagados, etcétera, pero hay, digamos, posibilidad de que establezcan o sigan determinados estudios. Otro, precisamente confirma lo que está diciendo, si son semestrales. Muchas gracias, Elo. Si es así, no, me corrige si no se pronuncia así, pero gracias por confirmar lo que estábamos diciendo. Eh, Sergio pregunta, ¿para los estudios como redención se exigen notas mínimas? Yo no sé si tienen mínimos, pero lo que sí sé es que tienen que ser notas aprobatorias para efectos de el tema, ¿no? Tienen que ser efectivamente, para efectos de resocialización, tienen que ser aprovechadas. Gustavo también ha confirmado la información, muchas gracias. A ver, vamos a ir viendo otras preguntas. Noelia dice, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta para clasificar a los internos dentro de los regímenes? Ya, para efectos de la clasificación de los internos a nivel de los establecimientos penitenciarios, tienen varios criterios, estimada Noelia. No tengo ahora mismo los criterios de clasificación, pero de lo que sé, por ejemplo, es que una de las cosas que se basan es si se trata, por ejemplo, de un recluso primario o si es que alguien ya tiene una reclusión anterior. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los criterios. Otro de los criterios que se siguen en estos casos es el tema de la edad del recluso. No es lo mismo que sea un recluso, digamos, por ejemplo, con responsabilidad restringida, que un recluso ya, digamos, adulto, ¿no? Para efectos de cumplir la pena. Otro de los criterios que se siguen es la naturaleza del delito. Y creo que este es un factor importante entre los criterios para efectos de la clasificación de los reclusos. Así que también este es otro de los aspectos que se tienen en cuenta. Pero también como se trata de un sistema de progresión donde pueden progresar los internos, es decir, pasar de máxima a mediana y de mediana a mínima seguridad, también existe la posibilidad de que puedan haber una regresión, es decir, que las personas porque tengan mal comportamiento, porque haya sido sometido a un sistema, una sanción disciplinaria, entonces también puede ser regresado. Digamos, ya estaba en la mínima seguridad, pero por ese mal comportamiento, malas conductas, entonces pasan nuevamente el de mediana seguridad y lo mismo, de mediana seguridad a máxima seguridad. Entonces, este sistema no es que sea un sistema estático, sino más bien corresponde a un sistema variable porque es precisamente un sistema progresivo para efectos de la resocialización. Y de hecho, sobre este aspecto hay que añadir algo que olvidaba y que también está en el reglamento, ¿ya? Dos cosas para efectos de ver cuándo no se redime pena. Primero, cuando la persona, por ejemplo, precisamente se encuentra sujeta a un régimen disciplinario, por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios, uno de los regímenes disciplinarios, es decir, una de las sanciones es la sanción de aislamiento si la persona ya no se encuentra en su celda, sino en centros de aislamiento, ¿no? En esos casos, entonces, como están aislados, están prácticamente todos los días en esos centros de aislamiento, ya no trabajan, ya no estudian y por lo tanto en esos tiempos ya no pueden contabilizarse y no puede establecerse la redención de la pena. Eso, por un lado, digamos, desde la perspectiva negativa. Pero desde la perspectiva positiva, por ejemplo, existe la posibilidad de que quien haya egresado por trabajo o por educación, con semilibertad o liberación condicional, por ahí haya incumplido alguna regla, alguna conducta. Entonces, ¿qué pasa? Regresa al establecimiento penitenciario, es decir, se le revoca el beneficio y regresa al establecimiento penitenciario.
En estos casos no solamente se le puede descontar el tiempo que ha cumplido su pena en libertad, sino que también se puede contabilizar y por lo tanto redimir la pena eh, que le falta por cumplir por el trabajo o la educación que ha seguido mientras estaba en libertad. Así que esto también es totalmente contabilizable, ¿ya? Así que tengan en cuenta estas dos informaciones adicionales. Vamos con otra pregunta para ir ya el procedimiento. Giancarlo dice. "Mm, muy larga tu pregunta, Giancarlo, y creo que ya planteas un caso concreto. Voy a pedirle porque traten de ser mucho más específicos. Paul, ¿a partir de qué momento se puede trabajar o estudiar para ser registrado? Ya respondimos eso. A partir de que están cumpliendo la pena. Raquel, mínima seguridad, ¿tienen algún límite de tiempo de condena para los beneficios? No hay, nuevamente, límites en estos casos. Raquel, ¿tiene un costo? Creo que ya respondimos eso, Raquel. Rey Melchor, un condenado a trabajos sociales es asignado a una institución. El jefe de esta institución puede aceptar una donación dineraria a cambio de no ir a trabajar para cumplir su limpieza tonelizada. Mm, a ver, cuando es asignado a una institución, yo no sé si estamos hablando de un tema de un beneficio de semilibertad, Rey Melchor, o estamos hablando más bien de una prestación de servicios a la comunidad. Creo que es lo que en realidad se estaría hablando acá. Ojo, dentro de los institutos nacionales penitenciarios tenemos dos direcciones, la dirección de medios libres y la dirección de los establecimientos penitenciarios en sí. La dirección de establecimientos penitenciarios obviamente se trata de regular la ejecución de la pena de los que están privados de libertad, y en cambio las de medios libres se encargan de coordinar con las personas que se encuentran con penas alternativas, de prestación hasta de servicio a la comunidad, de limitación de días libres, etc. Entiendo yo, para asignar a una persona a una institución, no es un interno, sino más bien es esta penas alternativas que se está dando para efectos de cumplir esta prestación de servicio a la comunidad. Obviamente, mi estimado Rey Melchor, eh, no vamos a negar que tenemos un país con un alto índice de corrupción. Es uno de los principales problemas país que tenemos. eh, Le pueden dar seguramente al trabajador de la institución o al que se encarga de controlar la asistencia del interno el dinero que consideren para que supuestamente se registre su asistencia, su participación. Esto no es un tema que escape de la realidad. El asunto es que en todo caso, en esos supuestos, la Dirección de Medios Libres tiene que supervisar la ejecución de esas penas alternativas, es decir, de la prestación de servicios a la comunidad. Pero no solamente la Dirección de Medios Libres, sino también lo tiene que hacer ¿quién? El Ministerio Público. El artículo 488 del Código Procesal Penal establece que corresponde al Ministerio Público el control y la supervisión de la ejecución de las penas. Por lo tanto, en estos casos también corresponde al Ministerio Público para efectos de la ejecución de la sentencia. Entonces, por ahí que podría, a partir de estas medidas, evitarse ese tipo de situaciones. Vamos a suspender por ahí por un momento las preguntas. Vamos con el tema del procedimiento, que sobre esto hace algún tiempo estuvimos discutiendo bastante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se otorgó la liberación o la libertad, o se efectuó la liberación de Antauro Humala, se discutía y se decía, ¿puede la autoridad administrativa, es decir, el Instituto Nacional Penitenciario, otorgar la libertad o tiene que hacerlo el juez necesariamente? ¿Ya? Y aquí, obviamente, tenemos una antinomia. Por un lado, tenemos el artículo 491 del Código Procesal Penal, donde establece que los incidentes relativos a la ejecución de la pena
y entre otros a la libertad anticipada y otros beneficios penitenciarios, deben ser resueltos por el juez de investigación preparatoria. También se establece, eso es el inciso tercero, también se establece el inciso cuarto, que corresponde al juez penal unipersonal el conocimiento de los incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal establecidos en el Código de Ejecución Penal, así como del procedimiento especial de comparación de penas para condenados. Así que hay una regulación normativa donde se establece que correspondería al órgano jurisdiccional la decisión, en estos casos, por ejemplo, de la liberación a partir de la redención de la pena por trabajo o educación. Pero por otro lado, tenemos la regulación del reglamento del Código de Ejecución Penal, en cuyo artículo 210 se establece que la liberación del interno se realiza de manera automática una vez que cumple la pena y que el contexto de la competencia de la redención de la pena por trabajo de educación corresponde exclusivamente al, en este caso, a la autoridad administrativa. ¿Ya? Aquí surge el problema. Y este problema, en cierto modo, ha sido resuelto el año pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hay una sentencia de apelación 175-2022 procedente de Cusco que conoció la Corte Suprema, la Penal Permanente, donde ha establecido que si bien se trata de un supuesto de antinomia, aquí este supuesto se resuelve con el principio de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque mientras el Código Procesal Penal es una norma con rango de ley, el reglamento es una norma de rango infralegal. Por lo tanto, bajo el principio de jerarquía normativa, norma procesal penal prevalece sobre la norma administrativa. Y por esa lógica se debe entender entonces que corresponde al órgano jurisdiccional la resolución del otorgamiento de este beneficio penitenciario de la redención de la pena por el trabajo o la educación. Y en esa lógica establece además la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, que entonces a la autoridad administrativa, es decir, al INPE, lo que corresponde o lo que le corresponde es formar el expediente administrativo conforme a su artículo 210, dentro de 48 horas, se lo remite al Poder Judicial y el Poder Judicial realiza la audiencia dentro de 5 días para que luego emita la resolución. Esto es lo que existe en la actualidad, digamos, de acuerdo a la jurisprudencia actual, pero la lógica y la pregunta sobre este aspecto es, ¿resultaría razonable en un caso en concreto donde ya el interno ha cumplido su pena? Nótese o llámese cumplimiento de pena no solamente la pena efectivamente impuesta, sino también la que lleva aparejada, en este caso, la redención. Entonces, ha cumplido su pena, pero con, digamos, sumado con la redención. Entonces, en esos casos, resulta razonable, resulta legítimo que esta persona que ha cumplido ya con su pena, espere 48 horas para la formación del expediente administrativo, la remisión al Poder Judicial para que en 5 días realice su audiencia y después emita la resolución liberándolo, es decir, en este caso, con esta lógica y además conociendo la carga del Poder Judicial, que no solamente va a involucrar 7 días, sino sería 10 días o más, es válido. Yo creo que aquí los criterios de la Corte Suprema deberían ser superados siempre y cuando se establezca contradicción u observación por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque además si estamos en una lógica de oralidad y de contradicción, únicamente deberíamos ir a resolver estos temas donde, digamos, en una audiencia, o cuando exista precisamente contradicción, cuando exista observación de parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público considera que efectivamente no se ha cumplido, hay irregularidades, etcétera, lo que corresponda. Entonces ahí recién el juez debería ir a resolver. Pero si nadie cuestiona si se ha cumplido la pena y ya está, en estos casos no hay razón para que el Poder Judicial, en este caso, dilate el otorgamiento de la libertad. De hecho, los jueces cuando imponemos una determinada pena decimos, y una vez cumplido que sea la pena, se ponga en inmediata libertad el sentenciado, siempre que no exista mandato vigente en su contra
por autoridad competente. Esto es casi una cuestión de decisión porque es precisamente lo que corresponde. Si verificas que ha cumplido la pena, ¿para qué una audiencia? ¿No? Entonces, esto debería ser, como dice Gustavo, de manera automática. Pero reitero, aquí el tema es que la Corte Suprema, esta sentencia de apelación, la sala penal permanente, con la ponencia, el director de debate fue el doctor Luján Túpez, ha establecido esta situación de que necesariamente tiene que haber una audiencia. ¿Ya? Reitero, discutible desde mi perspectiva. Aja Cabeza dice que en este caso los internos presentan habeas corpus. No creo que les reste, digamos, razón. Yo creo que tienen razón en esos casos, pero es lo que actualmente está regulado. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente porque es lo que hay. ¿Ya? Es como debería resolverse. ¿Ya? Entonces, ahí les invito a escanear mi código QR para que puedan seguir las páginas que tengo en redes sociales y puedan estar en tanto de noticias. Y vamos a responder algunas preguntas más para culminar la sesión de esta noche. Porque además, como dice el dicho, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Hay que descansar porque hemos trabajado duro toda la semana. Los que están pensando en salir a divertirse, creo que no era por ahí mi pensamiento, pero pueden hacerlo también. Todavía la noche es joven para algunos, para otros ya es un poco tarde y ya nos llama a dormir. Vamos con las preguntas. Dice, claro, en esos casos también habilitamos audio y siempre que tengan encendidas las cámaras, ¿cierto, Rieder? Vamos entonces con los que levanten la mano. Los tres primeros van a tener posibilidad de hacer preguntas. Dice, a Muy viva voz. lista, maestro. Muchas gracias, estimados colegas. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas, pero ya saben, se da prioridad quienes hayan estado con cámara activa durante toda la sesión. Si aún no te has matriculado, la inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Tengan en cuenta, dejen sus números de celular en el chat. Estimado Gustavo, muy buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Sí, doctor, solamente un comentario. Buenas noches y excelente ponencia, doctor. Sobre el tema, comento, en este caso, sobre el primer tema que usted ha disertado acerca de los habeas corpus, en el sentido de que los beneficios penitenciarios, ¿no? Cuando tienen que darse y no se dan, el interno está en la posibilidad de interponer. Obviamente, ¿no? Como usted ya lo ha indicado, hay sentencias del Tribunal Constitucional desde el 2005 de que han indicado de que los beneficios penitenciarios no son derechos de los internos. O sea, pueden ser derechos subjetivos, ¿no? Derechos de lo que ellos podrían manifestar, pero de manera objetiva, obviamente, pues no son derechos reclamables, si se podría decir así. Son derechos prácticamente o incentivos a, que el mismo tribunal los indica a qué. Obviamente al someterse pues a este tratamiento penitenciario, al someterse por ejemplo a sus exámenes psicológicos, al comportamiento de la víctima, como lo indica pues esta resolución administrativa 257 del 2011, si más no me acuerdo, que trata pues acerca de los tres requisitos para la concesión del beneficio penitenciario, sobre la naturaleza del delito, la peligrosidad de la gente y la personalidad de la gente en comportamiento referente al tema, pues, del comportamiento de la víctima, ¿no? Ahora, también sobre el otro comentario, doctor, quería indicarle justamente acerca de la redención de pena intramuros o extramuros, que hace un momento tal vez he comentado y que usted también ha aclarado. Sin embargo, también debemos entender de que la redención de pena, por ejemplo, pongámoslos un caso, un delito de peculado o colusión, no tiene pues el tema de los beneficios penitenciarios de semi-libertad o liberación condicional, pero sí tiene, por ejemplo, el tema de la redención de pena. Entonces, obviamente, trabajando o estudiando dentro del establecimiento penitenciario, pueden cumplir su pena estos señores, ¿no? Es por eso que
dentro de los beneficios penitenciarios que indica en este caso el reglamento de ejecución penal, es considerado dentro de los beneficios penitenciarios intramuros, ¿no? O libertad anticipada, que le dice también el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Del 2004. Ese sobre ese tema, doctor. Eso era un comentario nada más. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas, muchas gracias, Gustavo. De hecho, como tú señalas, es un comentario, no es una pregunta, pero de todas maneras quiero hacer una réplica en relación a lo último que señalas, ¿no? Eh, Te reitero, es discutible la posición de si consideramos que es un beneficio de intramuros, porque creo yo que la posición sentada es básicamente porque los beneficios intramuros satisfacen otros intereses mientras se va ejecutando o cumpliendo la pena en el interior de un establecimiento penitenciario. Y porque además, si recuerdan, cuando la Corte Suprema emite el Acuerdo Plenario 3/2012, ya hace referencia a la libertad anticipada, no necesariamente reconoce que la libertad anticipada era precisamente el acortamiento de pena, por ejemplo, por el tema de redención, ¿no? O sea, aquí básicamente hace referencia a que debería existir un instituto procesal penal que no ha sido regulado. Pero, en todo caso, la lógica que incide al entendimiento y por el cual yo establezco que está todavía dentro de los beneficios extramuros, aun cuando con un carácter especial, es porque en el caso de los beneficios extramuros básicamente inciden en relación a la privación de la libertad, ya sea con el acortamiento de la pena, que es lo que precisamente se produce con el tema de la redención, o con la liberación anticipada del interno, ¿no? Por eso quiero reafirmar esta posición, pero igual estamos en academia, todo esto es totalmente discutible. Muchas gracias por tu intervención, Gustavo. Seguimos. Creo que sigue Reader Giancarlo. Giancarlo, Giancarlo. buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Suma importancia para todos nosotros. Y mi pregunta era en relación al delito de robo agravado, ¿no? Si tenía beneficios, ¿no? Como usted ha estado compartiendo las PPTs, no he encontrado el artículo 189 que configura el delito de robo, ¿no, doctor? Y esa era mi pregunta, ¿no? Quiero ir con esa idea, que es muy importancia para mí y mis conocimientos. Muy agradecido, doctor. Correcto. Muchas gracias. Si no me equivoco, sí está el tema del delito de robo, pero no está dentro de los supuestos. eh, ah, sí, 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 tienes toda la razón. No hemos consignado el articulado de robo. Ya, aquí, y voy a valerme también del Código de Ejecución Penal, y yo que creía que había detallado todo aquí. En el marco de la redención para efectos de robo, se reconoce, si no me equivoco, la diferencia tanto del contexto del robo simple como el contexto del robo agravado. Déjame verificar. Mm, sí, en los casos de internos que hayan cometido los delitos previstos en el artículo 189 y 200 del Código Penal, la redención de pena por trabajo de educación se realiza a razón de un día de pena por 5 días de labor de estudio respectivamente. Con lo cual, Giancarlo va por el 5 por 1, es decir, en este tercer párrafo donde debería estar todos estos articulados, donde hemos omitido, y debería estar el 189. Como podrás verificar, ya en el caso del 188 va a depender mucho si esta persona está dentro de la, del régimen de mínima o mediana seguridad, en cuyo caso podría aplicar 1 por 1, o si está dentro de máxima seguridad, se le aplicará el 4 por 1. Pero si es robo grabado, sí ya va por el 5 por 1. Eso ahora mismo lo apunto para que en lo sucesivo puedan tenerlo en las diapositivas. Igual, antes de mandárselo a Reader, yo lo voy a agregar ahora mismo, ¿ya? Esto en base al artículo 146, por si acaso, estimado Giancarlo. Gracias por la pregunta y también por permitirme corregir o agregar esto a las PPTs.
Seguimos. Siguiente interrogante. Sí, doctor. Estimado César Palomino, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor, y excelente ponencia, estimado doctor. En respecto a los beneficios penitenciarios, quería saber el plazo en el cual debería señalar la audiencia de beneficio penitenciario, porque en algunos casos los jueces eh, lo señalan después de 3, 4, 6 meses, indicando, justificando con el tema de la agenda judicial, la recargada agenda judicial, y con eso, bueno, al interno le perjudican, ¿no? Le perjudican porque en 6 meses ya, en 6 meses quizás ya la pena ya la cumplió. ¿Y qué hacer con esos magistrados en ese sentido, no? Muchas Bien, gracias. muchas gracias por la pregunta, César. Y sí, es un problema grande que tenemos en el sistema judicial actual. Eh, sí, pues el plazo sí lo establece. De hecho, lo hemos mostrado en el procedimiento. Son 5 días para efectos de la realización de la audiencia y después de ahí debería resolverse en un plazo de 48 horas. El asunto es que no vamos a negar que tenemos una recargada agenda judicial. Por ejemplo, en mi juzgado también resolvemos algunos beneficios penitenciarios. Es un órgano colegiado, tenemos audiencias programadas para el año 2026, o sea, de juicio. Verán que en realidad incluso ahora mismo ya llegamos a las metas de producción en este mes, ya llegamos a las metas de producción, con lo cual estaríamos cumpliendo lo humanamente exigible por parte del Consejo Ejecutivo. Pero aún así seguimos con varias audiencias en cursos, todavía con una agenda bastante recargada. Nosotros tenemos audiencias de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a veces nos extendemos hasta las 6 de la tarde. Entonces imaginarán, estamos en audiencia todo el día, después tenemos que sacar las sentencias. Es una agenda bastante fuerte, bastante recargada la que tenemos. Pero cuando ingresan los beneficios penitenciarios, nosotros no los mandamos de esa manera, ¿no? Es decir, también cuando tenemos juicios con reos en cárcel, lo que hacemos es programarlo en el menor tiempo posible. Y programamos, digamos, tratamos de que sean los 5 días, pero eso es mentir, digamos, normalmente los programamos al 10.º día, no mucho, pero tratamos de cumplir en este caso con los parámetros de la norma y del tiempo razonable. Creo yo que la solución hoy por hoy que se puede dar y que existen en otras latitudes, como por ejemplo en el caso de México, es la implementación de los juzgados de ejecución, ¿no? Si se implementan los juzgados de ejecución en cada distrito judicial, debería viabilizarse una adecuada ejecución de la pena. Y es que no es tan difícil. Créame, yo he estado en un juzgado de investigación preparatoria en Ventanilla, donde me nombré como titular, y también en Ayacucho, donde hice la permuta, y yo hacía maratones de ejecución de pena, de audiencia de ejecución de pena. Y hacía maratones para que en una sola mañana, por ejemplo, conozcamos cerca de 25 casos de ejecución de pena. Entonces, claro, estos son audiencias mucho más sencillas para verificar algo como pasa en el sistema norteamericano con el sometimiento a prueba, ¿no? El probatorio. De tal manera que en ese contexto, digamos, tratábamos de que se cumpla con las reparaciones civiles, tratamos de que se cumplan con las reglas de conductas, y es algo similar de lo que yo he podido constatar que sucede también en el sistema norteamericano. Las audiencias son así súper ágiles y súper rápidas y se resuelven muy rápidamente. Entonces, esto se puede hacer siempre que exista un juzgado de ejecución penal. Yo me daba un día al mes para cumplir esa función, porque es parte de los jueces de investigación preparatoria, pero no es algo que habitualmente se realice, ¿no? De hecho, yo sé que hay algunos jueces de investigación preparatoria que todavía siguen con esas prácticas, con esa buena práctica, pero de todas maneras no es un tema habitual. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Hoy por hoy, con un juzgado de ejecución penal. Pero mientras tanto,
La idea es que en los casos donde se fijen ese tipo de audiencias se puedan resolver de manera más pronta. Ahora, ¿qué hacer en caso de que el juez ya me haya fijado una audiencia, no al 10.º día, no al 15.º o al 20.º día? Ya que pues por ahí podría ser parámetros razonables, ¿no? Dentro del mes. ¿Qué hacer si, por ejemplo, ya me fijó después de 2 meses, después de 3 meses, y ya va a cumplir para ese tiempo la pena, como dice César? Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es solicitar al juez una reposición, es decir, plantearle una reposición y decirle, señor juez, creo que aquí se ha equivocado en convocar una audiencia en 3 meses. Hay un plazo razonable, sí, yo sé, entiendo la carga procesal, pero estamos frente a una persona que está privada de su libertad, por lo tanto, responde usted para que adelante la fecha. Créame que a veces los jueces no fijamos las audiencias, quienes fijan son básicamente los secretarios y a veces los jueces, como digo, por la recargada labor, firmamos y establecemos ese contexto. Y en algún caso me ha sucedido, es decir, donde se ha fijado una audiencia de carácter cautelar para una fecha y digamos, el abogado interesado solicitó mediante una reposición el adelantamiento de la fecha y es totalmente viable. Bajo parámetros razonables, siempre que la agenda judicial así lo permita, yo creo que podría darse. Así que eso es, digamos, por lo pronto, las soluciones que se puedan dar. Ya de ley diferente, ojalá que hayan juzgados de ejecución penal. Muchas gracias por la pregunta, igual César. Muy bien, maestro, muchas gracias. Quedo a su disposición. Listo. Bueno, vamos a tratar de responder unas 3 preguntas de la cajita de chat para que no se queden tristes, porque veo que han estado bastante participativos y siempre eso es agradable, porque es, como les dije al inicio, esto no tiene que ser para nada un monólogo, tiene que ser un diálogo, tenemos que retroalimentarnos y así, por ejemplo, corregir algunas cosas. Entonces, ahora mismo voy a referirme a 3 de las preguntas. ¿Ya? Aleatorias, por favor, porque me entenderán que la cajita ya la tengo llena y se ha corrido también. Voy por Lili Santos. Dice, una vez que se cumple la condena efectiva, por más que no haya cancelado la represión civil, no habrá impedimento alguno para que obtenga su libertad. Ningún impedimento, estimada Lili. No se dará la rehabilitación porque sí es una norma de regulación de carácter penal. O sea, es decir, para que esta persona termine siendo rehabilitada plenamente, se expide la resolución de rehabilitación si se exige el pago de la reparación civil. Pero el hecho de mantenerle privado de su libertad, esto sí no se puede hacer por más que, o cuando ya haya cumplido su condena. ¿Ya? Otra pregunta. A ver, por ahí. A ver, sobre el tema, Jack dice, en el caso de tentativa de robo de beneficios, creo que esto se aplica a la misma lógica de robo simple, si es que fuera, o robo agravado en el caso, estimado. Una última, a ver, me dice el tema acá, a ver, Santiago. Algunos internos pagan, otros no pagan en caso de la reparación civil. Bueno, eso en realidad no plantea ninguna pregunta, pero ya dependerá en el caso de los beneficios que podrían ahí darse de semilibertad o liberación condicional. Es una exigencia. En algunos casos se paga el 10%, en algunos casos la totalidad. Eso va a depender mucho de cuál es el beneficio que desean acceder. ¿Ya? Bueno, mil disculpas con todos aquellos que no hayamos podido responder las preguntas. Creo que sí es agradable y siempre me agrada tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero muchas veces me siento desbordado. Además, hemos sido en la mayor parte del tiempo más de 450 personas y espero con toda sinceridad que haya sido totalmente, en este caso, útil para la práctica, para su ejercicio profesional, para los estudios que tienen, toda la exposición que se hizo el día de la fecha. Un agradecimiento nuevamente, un abrazo a la distancia y hasta una siguiente oportunidad.